Muy buenas tardes, hermanos que nos sintonizan aquí en Radio Cisne, y gracias nuevamente a Jaime por permitir este espacio dedicado a ayudar a las almas del purgatorio, aquellas almas que están penando todavía, y ojalá, si algún día caemos ahí, que también alguien se apiade de nosotros. Muy bien. Hemos visto la semana pasada algunos temas relacionados entre las almas y el ocultismo y lo que ellas nos decían. Y ahora tocaremos por ahí un tema que se refiere al infierno y al demonio, pero tocaremos sobre todo la parte donde las ánimas benditas del purgatorio en diferentes formas nos están siempre ayudando. Así que nos diríamos, para empezar, ¿hay algún pecado que Jesús no perdone? Bueno, todos sabemos perfectamente que el pecado que no se perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, decirle no a Dios, a todo lo que Él es, a su luz, a su amor, a su doctrina. Ese sí es un pecado que no se perdona. Pero nos han dicho las ánimas del purgatorio que todos los hombres tienen la posibilidad en el momento de su muerte, es decir, ya sea por alguna enfermedad un poco prolongada o por un accidente intempestivo, que siempre Dios nuestro Señor nos concede, por decirlo así, un par de minutos todavía para arrepentirnos, y estos serían suficientes para decirle sí a Dios a pesar de haber vivido quizás en una negación continua. Aquí recuerdo yo también el caso de esta santa alemana, Santa Gertrudis de Hefta, creo que le llaman, Santa Gertrudis la Grande, en el que me recuerdo que Jesús le especifica que su misericordia es tan extensa, tan infinita, que muchísimas veces cuando uno está ya al borde de la muerte y ha perdido toda fortaleza, energía, no tiene nada, incluso ese hálito para arrepentirse y pedirle perdón a Dios, Él no lo concede, ¿sí? Es decir, nos da todavía ese momentito de gracia y uno podría arrepentirse y pedirle perdón, decirle sí, pero por supuesto no tenemos que esperar, eso sería peligrosísimo, esperar hasta un momento como es el caso de la muerte, y luego sobre todo cuando pudiera pasarnos algo, como digo así, insólito, intempestivo, sería muy grave. Ahora también en este sentido recuerdo lo que le sucedió a un joven en el que pues desafortunadamente sufrió los abusos de un sacerdote, ¿no? Y entonces a raíz de estos abusos él adquirió un odio contra todo lo que representaba la iglesia, contra los mismos sacerdotes, y pues por ende, no sé, un resentimiento contra Dios. Y así siguió viviendo. Un tiempo hubo mucha gente que lo quiso ayudar, le quiso orientar para que, pues bueno, dejara ese episodio afuera y él buscara nuevamente a Dios. Pero al parecer nunca se logró esto. Y entonces pues se presumía que él pues seguramente se había perdido, condenado. Sin embargo, se le consultó a esta mística alemana tan famosa, porque creo que vivió muchísimos años solo alimentada de la Eucaristía, si este joven se había perdido
o se había salvado. Ella contestó que el joven se salvó, pero que aún se encontraba en el purgatorio. ¿Y cómo es que se salvó? Pues bueno, nuevamente, a pesar de lo que le había sucedido, esa amarga experiencia, él siempre pidió a Dios que le diera alguna luz, y ese simple hecho de no haber abandonado a Dios totalmente le valió suficiente para que él no se haya condenado. Así que aquí vemos otra vez nuevamente la gran misericordia y justicia, ¿verdad?, de Dios nuestro Señor. ¿Hay alguna forma de saber si una alma se ha perdido? ¿O es posible que las ánimas revelen algo, nos ayuden en esta información que pudiéramos tener? Bueno, se dice que las almas que están en el purgatorio no tienen esa facultad de conocer otras situaciones. Ellas solamente ven lo que tienen ahí cercano y lo que en un momento dado Dios les permite, ya sea insinuarse en algún sueño o directamente, como en el caso de María Sima, que recibía estas visitas, y también de algunas otras personas. Había otra en Italia, me acuerdo de Natuzza, que también tenía esta facultad, y otro más en el norte. Pero bueno, si una familia experimenta, por ejemplo, mucha división y otros ataques, digamos, serios, y esto se puede asociar a algún difunto que perteneció a esa familia en particular, pues alguien autorizado, ya sea un sacerdote, un laico, alguien, y sobre todo en estado de gracia, que hace una oración de exorcismo, esparce agua bendita y demás en esas circunstancias, si se llega a reconstruir la paz en ese lugar, significa que efectivamente esa alma sí se perdió. Ahora bien, le preguntan también en una ocasión, le dicen a María Sima, y a lo mejor esto nos puede pasar, que no somos tan agradables, o más bien somos desagradables al enemigo malo, al demonio. Y ella, María Sima, cuenta un episodio de algo que le sucedió en el año de 1986. Ella vivía en una casa que le habían heredado sus padres, allí en Austria, y la casa ya tenía unos 400 años, pero resulta que en una ocasión ella escuchó ruidos en la parte de arriba, y en un santiamén la casa se empezó a incendiar justamente por la parte de arriba, y finalmente pues se perdió prácticamente casi todo, ¿no? Lo que tenía en el interior, sus bienes, su vestimenta y demás. Ahora, ella comenta que ella había sido avisada de que alguien intentaría incendiar su casa. Sin embargo, vean cómo también aquí las mismas ánimas del purgatorio, fueron generosas, porque de alguna manera se dice que los habitantes allí cercanos en el pueblo pues hicieron una colecta, de manera que ella pudo volver a tener su casa, y le repusieron prácticamente todo aquello que había ella perdido. Ahora bien, también comenta María Sima otro hecho en el que se ve también la presencia de las ánimas ayudándolo, pero es un hecho así, habla de una cierta tragedia.
en el que el enemigo malo quiso pues quitarle la vida, asesinarla. Era un plan fabricado, al parecer, donde estaban implicados 3 personas. Como sabemos, ella acudía a dar conferencias en algunas partes de Europa, principalmente en Alemania. Y en alguna ocasión tuvo, me parece que fue en la primavera de 1974, una invitación, no sé si en Colonia, Alemania, una invitación para dar unas conferencias, pero un alma antes de esto le dijo que no aceptara esa invitación y le explicó por qué había la intención de asesinarla. Ella recordó que tendría que hacer un transbordo de una ciudad a otra para llegar a Colonia, pero a una hora, horas, cerca de la 1 de la mañana, y tendría que pasar por unos pasillos muy largos y oscuros. Por lo tanto, hizo caso a esta ánima que le dijo que no aceptara esta invitación. Sin embargo, a pesar de todo esto, ella, para no desilusionar a los asistentes a esa conferencia, bueno, los organizadores pusieron en aquel entonces pues los audios para que escucharan, digamos, lo que María Sima les iba a comentar ella personalmente. Bueno, estos audios, fíjense, explican las mismas ánimas. Al final de cuentas, se sabía que eran 3 personas las que querían asesinarla, pero al escuchar estos audios, 2 de ellas se convirtieron totalmente y desistieron en su intención. El tercero no, pero ya no se atrevió a hacer nada solo. Así que aquí vemos nuevamente la intervención y el apoyo, la protección, como hemos dicho en otros casos, de las almas del purgatorio por María Simas. Lograron la conversión de 2 personas y salvaron a una más, que era ella. Bien, también pues podríamos ver cuáles son los pecados que llevan a expiar en el purgatorio con más penas largas y pesadas. Los castigados con más tiempo son los pecados contra el amor, la falta de caridad, o sea, la hostilidad, el odio, la avaricia cuando no queremos desprendernos de nada, la dureza de corazón y el divorcio, porque hemos hablado mucho cuando tocamos el tema del matrimonio, el daño enorme que hace y que entristece tanto a Dios nuestro Señor. También la falta de una fe activa, ¿sí? Porque nunca nos preparamos, no estudiamos, no leemos el Evangelio diariamente como lo ha pedido la Santísima Virgen desde hace 42 años en Medjugorje, y por lo tanto mucho menos lo ponemos en práctica. Sin embargo, hoy el pecado por el que más tiempo se paga también en el purgatorio es la inmoralidad. Así que cuidado con todos estos aspectos inmorales, ya sea los que vemos en televisión, ya sea la manera de vestirnos, sobre todo pues en el caso de las mujeres que con esa vestimenta logran incluso que el hombre llegue a pecar, y ellas serán responsables por cada uno de estos. Imagínense si lo hacen dentro de una iglesia, lo que les espera a estas personas. Pues bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Yo les sigo invitando a que vean y se metan a la página para que vean las diferentes formas de ayudar a las ánimas del purgatorio, y también todas las acciones que podemos hacer en favor de ellas. Gracias a los que pues siguen enviando sus estipendios
que nosotros vamos conduciendo a los sacerdotes necesitados, ¿verdad? Y que algunos de ellos sabemos que están incluso en prisión, pues hasta allá les hacemos llegar estos estipendios. Pues que Dios les bendiga y no dejen de extender esta devoción a las benditas ánimas del purgatorio, porque vamos a recibir también nuestra recompensa.